La historia comienza con Sexu, nuestro prota, un joven estudiante de preparatoria que se encuentra conversando con su amiga Yuji. De repente, la sala se oscurece por completo y en medio del salón aparece una extraña runa luminosa grabada en el suelo. Sexu se sorprende, pero al instante reconoce ese símbolo. En cuestión de segundos, todos los presentes son transportados a otro mundo. Los alumnos están desorientados y confundidos, sin comprender todo lo ocurrido. Sin embargo, Sexu ya conoce ese lugar, pues lo ha visitado antes. En ese instante, gigantes mecánicos aparecen y se aproximan a gran velocidad. El grupo entra en pánico y corre intentando salvarse, mientras Yuji se lanza sobre Sexu para protegerlo. No obstante, él solo necesita un dedo para generar una onda de choque tan potente que derriba a todos los robots al instante. Luego de eso, escapan junto a la chica, pero un ejército humano entra en escena y comienza a combatir a las máquinas enemigas. Sexu observa en silencio, ya que esta guerra se suponía que había terminado hace años. En ese momento aparece una caballera sagrada, quien le dice que no deberían estar allí, ya que es un lugar extremadamente peligroso. Les ordena dirigirse al castillo real, mientras ella y sus caballeros se van a encargar de eliminar a los enemigos. Tras un largo recorrido, Sexu y los demás llegan al castillo, donde son recibidos por el rey y la reina. Les explican que el reino se llama Destine y actualmente están siendo atacados por demonios, algo que ya había ocurrido 5 años atrás. En esa ocasión, un héroe de otro mundo los ayudó a superar la crisis. Por eso ahora están profundamente agradecidos de haber sido nuevamente bendecidos con héroes venidos de otro mundo, ya que necesitan toda la ayuda posible. Sexu escucha todo en silencio mientras comentan hazañas que él mismo realizó en el pasado. Aunque nadie parece reconocerlo, el rey le pide a los estudiantes que acepten ser los nuevos héroes del reino, y aunque el miedo los invade, no tienen otra opción, deberán volverse fuertes para poder sobrevivir. Pasado unos días, los chicos entrenan en diversas disciplinas. Algunos empuñan espadas, otros se enfocan en aprender hechicería. Sexu se da cuenta de que Yuji tiene una gran afinidad mágica, pero él se mantiene al margen, aislado. Es entonces cuando Eruka, la caballera sagrada, lo encuentra escondido, le reclama por ausentarse de los entrenamientos y lo amenaza con obligarlo a asistir. Sexu la llama por un antiguo apodo, lo que la irrita. Ella le advierte que no va a aceptar su rebeldía, pero él la desafía con una sonrisa. Su actitud le resulta demasiado familiar a Eruka, tanto que le recuerda al héroe del pasado, y decide atacarlo para ponerlo en su lugar. Sexu esquiva con facilidad y le da una leve palmada, un gesto bastante característico del antiguo héroe. Impactada, Eruka cae de rodillas y se disculpa profundamente, reconociendo finalmente que Sexu es el héroe que tanto esperaban. Le confiesa que ha estado esperándolo durante años. En ese momento llega el caballero Grain, sorprendido por la actitud de Eruka. Ella le revela que Sexu ha regresado, aunque su apariencia es distinta. Grain acepta que debe ser cierto si Eruka lo afirma. Juntos deciden visitar a la maga tía. Al verla, Sexu aún no dice una palabra cuando ella lo reconoce al instante, no por su rostro, sino por su inconfundible poder mágico. Este reconocimiento lo halaga y entonces comienzan a intercambiar información sobre su retorno. Los demás estudiantes también tienen preguntas urgentes para Sexu. Se trasladan a un lugar más privado, donde llegan hasta una gran muralla. Allí le preguntan cómo regresó y por qué luce tan diferente. Sexu les cuenta que su último recuerdo fue una batalla en contra de Toma, donde logró herirlo con su espada. Sin embargo, una explosión lo cegó, y al despertar ya estaba de nuevo en su mundo original, pero en otro cuerpo, aunque todos sus recuerdos y poderes estaban intactos. Pasaron varios años hasta que fue invocado otra vez, esta vez junto a sus compañeros. Aunque aún le cuesta entenderlo, Sexu también se sorprende de haber regresado. Grain sugiere que todo podría ser obra del destino o de alguna fuerza divina. Sexu pregunta qué ocurrió tras su desaparición. Eruka le explica que buscaron a Sexu y a Toma sin éxito. La desaparición de ambos fue un misterio. Ahora los demonios han vuelto a atacar, pero esta vez con una maldición oscura, muy similar a la que Sexu vio antes, lo que le hace pensar que Toma sigue vivo y que podría estar detrás de todo esto. De pronto, un soldado interrumpe con un mensaje urgente para Grain. El rey lo necesita de inmediato. Al reunirse con él y los otros soldados, el rey anuncia que decidió iniciar una nueva guerra en contra de los demonios, pese al tratado de paz que el héroe anterior había logrado establecer. Asegura que ya no hay razón para confiar en sus palabras,
pues ese héroe los abandonó, y que la presencia de nuevos héroes es una señal divina para erradicar a los demonios de forma definitiva. Gren intenta evitar que se reanude la guerra, pero no puede revelar el regreso de Sexu, y sus palabras no convencen a nadie. Esa noche Sexu se reúne con Yuki, quien se muestra emocionada por su progreso mágico y le demuestra algunos hechizos. Él la felicita por su habilidad, pero ella le pregunta el por qué usar la magia solo para pelear. No comparte la idea de una nueva guerra, y en su lugar promete utilizar su poder para proteger a Sexu. Él le asegura que no va a dejar que nada malo les ocurra. Más tarde, Sexu se reúne con los otros 3 compañeros. Gren le informa a Sexu que logró ganar algo de tiempo antes de que inicie la guerra, ya que los héroes aún no están preparados para luchar. Al escuchar esto, Sexu dice que si ese es el caso, entonces él mismo debería encargarse del conflicto, ya que no tiene sentido exponer a los demás. Aunque sus compañeros se emocionan y se ofrecen a ayudarlo, Sexu le responde que esta misión tiene que enfrentarla solo. Sidome es quien está detrás de todo. Alguien debe quedarse protegiendo el castillo y a los inocentes. A pesar de la negativa inicial, todos terminan aceptando y deciden acompañarlo a recoger sus cosas. Utilizando un hechizo de ocultamiento, logran infiltrarse en el almacén de armas. Allí Sexu encuentra su espada legendaria y se llena de emoción al verla de nuevo tras tantos años. Sin embargo, los guardias detectan intrusos. Gren y Tia se encargan de distraerlos, mientras que Sexu y Eruka logran escapar del castillo. Poco después, mientras se despedían, Yuji llega corriendo, confundida por la repentina partida de Sexu. Él decide contarle la verdad. No es su primera vez en ese mundo, ya que él fue el héroe de hace 5 años, del que tanto habló el rey. Le explica que debe visitar a un viejo conocido para intentar acabar con la guerra lo antes posible. Yuki, consternada, insiste en acompañarlo, pero Sexu se niega rotundamente, asegurándole que es muy peligroso y que estará más segura en el castillo. Antes de que se marche, Yuki utiliza su magia para cambiarle ligeramente el aspecto. Le corta un poco el cabello combinado con magia de viento y de fuego. Sexu se asombra por su habilidad y ella promete que será mucho más fuerte cuando él regrese. Él sonríe y se despide, decidido a investigar los planes de Toma esa misma noche. Mientras tanto, una joven llamada Ruri conduce un carruaje cargado de mercancías. Tras la muerte de su abuelo, ella ha asumido su legado como comerciante. En medio del camino, su caballo se detiene bruscamente al ver un enorme jabalí bloqueando el paso. La criatura embiste el carruaje y Ruri cae al suelo, pero lo que más le preocupa es una caja con un accesorio valioso, legado de su abuelo, que quedó justo frente al monstruo. Paralizada por el miedo, no puede moverse. Sin embargo, Sexu, que pasaba por allí, escucha el alboroto y derrota al jabalí en cuestión de segundos. Ruri le agradece profundamente y se presenta. Al observarlo más detenidamente, le recuerda a un joven que le compró algo a su abuelo años atrás. Ella le promete pagarle por salvarla, aunque no tiene suficiente dinero, ya que no ha logrado vender toda su mercancía. Sexu le responde que no necesita compensación, pero le aconseja que consiga protección si va a seguir viajando sola, ya que es muy arriesgado. Ante esto, Ruri le propone que la proteja a cambio de una recompensa, pero él rechaza la oferta, explicándole que tiene una misión muy importante. Sin embargo, ante su insistencia, accede a acompañarla hasta la ciudad más cercana. Ambos parten a caballo, dejando atrás el carruaje y la carga. A la mañana siguiente, llegan a la ciudad, y Sexu se sorprende de lo mucho que ha mejorado la economía en tan poco tiempo. Ruri, por su parte, revela que su destino es el continente demoníaco, ya que necesita encontrar un barco para cruzar. Sexu le dice que eso es casi imposible, pues la guerra ha vuelto y nadie querrá arriesgarse. A pesar de ello, Ruri no se rinde y comienza a preguntar a los marineros. Lamentablemente, todos rechazan su propuesta. Viajar hacia territorio demoníaco es un suicidio. Sexu observa con admiración la determinación de la chica, pero en ese momento, 3 guardias de la ciudad le interceptan, la interrogan por su presencia en la zona y exigen revisar su bolso. Ella se niega, pues lleva algo muy importante. Los guardias se ponen agresivos y amenazan con confiscar su bolso por desobedecer sus órdenes. Entonces Sexu interviene y declara que es el protector de Ruri. Los guardias se irritan ante su intromisión y amenazan con atacarlo. Sexu los reta con calma, pero la multitud que se reúne al ver la escena comienza a murmurar, lo que hace que los guardias se retracten por ahora, aunque advierten que él va a pagar por ello más adelante. Más tarde, Sexu y Ruri conversan. Ella, muy agradecida, lo invita a comer algo.
Él insiste en que no podrá conseguir un barco, pero le propone una alternativa. Él también necesita viajar al continente demoníaco, así que podrían ir juntos, siempre que descansen esa noche y partan al día siguiente. Rory acepta la oferta, aunque como buena comerciante, insiste en pagar al menos la mitad del viaje. Esa noche, tras salir del baño, Sexu le dice a Rory que ella también puede ducharse. Antes de hacerlo, ella le entrega la caja con la joya de su abuelo para que la guarde. Sexu la observa con atención y Rory le explica que su abuelo fue un joyero reconocido, cuyas obras eran famosas por todo el reino. Hace algunos años, un joven le compró un broche y tiempo después lo trajeron dañado. Su abuelo, aunque enfermo, logró repararlo, pero no pudo entregarlo antes de fallecer. Poco antes de morir, le pidió a Rory como última voluntad que lo llevara personalmente al reino demoníaco, y ella se ha propuesto cumplir esa promesa. Al escuchar toda la historia, nuestro prota comprende el por qué Rory está tan decidida a llegar al reino demoníaco, sin importar lo que deba sacrificar o a quien necesite convencer. Conmovido, le promete que ella va a cuidar de la joya mientras se da un baño. Ella, agradecida, le sonríe, sin saber que esa joya fue mandada a fabricar por nuestro prota hace varios años. Él espera que el hechizo de protección aún se mantenga en activo. Esa misma noche, mientras duerme, es despertado por ruidos sospechosos. Al asomarse, descubre que los mismos guardias que acosaban a Rory han llegado a la posada. Están buscándolos bajo la acusación de ser espías. Sin perder tiempo, nuestro prota se alista y cuando los soldados entran a la habitación, toma a Rory y escapan por la ventana. Huyen por las calles, evadiendo a los guardias con habilidad, hasta llegar al muelle. Rory, visiblemente asustada, le confiesa que no tiene ningún otro tipo de lugar al que ir. En ese preciso momento, los guardias los alcanzan y los rodean. Furiosos, aseguran que no van a escapar esta vez y que pagarán por todo lo que hicieron, pero nuestro prota simplemente sonríe. En un acto inesperado, toma a Rory en brazos y salta al mar. Sin embargo, en lugar de caer al agua, comienzan a elevarse. Un enorme monstruo marino lo sostiene. Se trata de Levia, a quien nuestro prota agradece por su ayuda. Sin necesidad de muchas explicaciones, la criatura entiende la situación y se dispone a llevarlos al continente demoníaco. Rory, al ver de cerca a la criatura, se da cuenta de que están montados en el legendario Leviatán, lo que la deja aún más confundida sobre quién es realmente su acompañante. Pero él simplemente le dice que mira al frente. Ya están llegando. Al arribar al reino demoníaco, Leviatán se enfrenta a un calamar gigante y tras una breve batalla, lo derrota sin ayuda. Luego, con esfuerzo, cambia su forma humana. Le dice a nuestro prota que no lo asistió en el combate porque confiaba en que ella sola podía vencer, algo que él confirma. Tras el enfrentamiento, aprovechan el cuerpo del calamar para cocinar y compartir una comida. Rory, al principio, reacia a probar algo tan inusual, termina encantada con el sabor. En ese momento, Levia le pregunta a nuestro prota el por qué desapareció durante tantos años. Ella le recuerda que sí cumplió su promesa de mantener la paz entre los mares, mientras que él no volvió a dar señales. Él, algo apenado, explica que han ocurrido muchas cosas difíciles de resumir, pero que ha regresado para resolver un asunto pendiente con el Señor Oscuro. Rory también necesita encontrar a esa persona. Al escuchar esto, Levia se sorprende y recuerda que el broche del Señor Oscuro fue enviado a reparar años atrás. Al mirar la joya de Rory, se da cuenta de que ella es quien debe devolvérsela. Sin embargo, Rory no entiende nada, ya que ella solo venía a entregársela a un hombre llamado Deseas. Nuestro prota y Levia le explican que entonces Deseas es el mismo Señor Oscuro. Rory queda en shock al descubrir esto. Más tarde, nuestro prota lleva parte del calamar a una aldea cercana, donde descubre que los habitantes han estado sufriendo por la falta de pesca debido a las constantes alertas de guerra. Les entrega el alimento como un gesto de ayuda y los aldeanos, agradecidos, organizan una celebración en su honor. La comida abunda y Levia es tratada con un enorme respeto por su reputación como reina de los mares, una figura legendaria en los relatos del mundo. Durante la fiesta, un soldado enviado por el Señor Oscuro escucha el alboroto desde lejos. Al ver las luces y escuchar los gritos, piensa que la aldea ha sido atacada y corre a investigar. Mientras tanto, Levia y Rory conversan. Levia le cuenta el cómo conoció a nuestro prota. Fue hace 5 años, cuando él intentó cruzar el mar sin permiso. Se enfrentaron y él la venció de un solo golpe. Desde entonces lo acompañó para enfrentar al mismísimo Señor Oscuro, aunque en público cuenta una versión más honrosa. En su mente recuerda que la pelea fue mucho más breve de lo que quisiese admitir. También le confiesa que está molesta por la larga desaparición de nuestro prota. Rory, sorprendida, comienza a entender que Sexu es el mismo héroe del pasado, aquel que trajo paz al mundo. En ese momento, llega el general del ejército,
preparado para combatir, pero al ver la celebración se da cuenta de que no hay peligro. Más tarde en el muelle, Leia descansa mientras nuestro prota, luego de vender todo el calamar, va a hablar con ella. Sin embargo, antes de que pueda hacerlo, aparece Black, un soldado del reino demoníaco, quien se sorprende al ver al rey Levia en su forma humana. Nuestro prota interviene y saluda, mientras que Black reconoce de inmediato el poder mágico que emana de él. Seksu ya sabe que es considerado el héroe, por lo que les comunica que tiene una única, o mejor dicho, dos peticiones. La vida de Dezas corre un peligro. Está a punto de casarse con un hombre solo para mantener la paz y evitar una guerra inminente. Le explican a nuestro prota que, hace algunos meses, el reino humano invadió sin razón uno de los territorios del reino demoníaco, desatando un ataque sorpresivo. Aunque lograron defenderse, ese hecho marcó el inicio de la nueva guerra. El emisario humano llevó consigo un collar como símbolo de reconciliación, pero este estaba maldito. La maldición afectó directamente a Dezas, dejándola vulnerable a la voluntad de ese hombre. Por eso el general está pidiendo ayuda. Dezas está dispuesto a sacrificar todo con tal de mantener viva la promesa de paz. Ruri interviene en la conversación y menciona que sabe quién le entregó ese collar. Se trata de uno de los comerciantes más poderosos y ricos del mundo. Explica que sus negocios son conocidos en todos los rincones y que su fortuna es inmensa. Nuestro prota, al enterarse de que el reino humano fue el agresor inicial y que un humano está manipulando a Dezas con una maldición, se enfurece. Les informa que se va a dirigir inmediatamente al castillo del reino demoníaco para poder liberarla de esa atadura mágica. Black le advierte que el castillo está rodeado de monstruos y que Terán, el comerciante, posee un ejército privado de soldados altamente entrenados. Levi entonces se ofrece a encargarse de los obstáculos externos para que Seksu pueda enfocarse en salvar a Dezas. Así, ambos emprenden una veloz carrera hacia el castillo, eliminando con facilidad a los monstruos que encuentran en el camino. Durante el trayecto, Levi le pregunta a Seksu qué piensa hacer cuando vea a Dezas. Él responde que va a eliminar la maldición del collar y se va a enfrentar personalmente a Terán, pero algo en toda esta historia le resulta extremadamente sospechoso. Seksu explica que ha presenciado ataques donde los supuestos demonios eran en realidad máquinas, robots imbuidos con magia oscura y no seres del reino demoníaco. Sospecha que Terán está manipulando a ambos bandos para generar una guerra, mientras él se presenta como el salvador del conflicto y de paso controla a Dezas mediante el collar. Leia comprende lo que Seksu quiere decir y promete apoyarlo en todo lo posible. Aunque durante años vivió aislada en las profundidades del mar, fue Seksu quien le mostró que el mundo también merece su atención. Ahora no va a permitir que la paz lograda sea destruida por intereses oscuros. Después de recorrer más terreno y vencer nuevos enemigos, llegan por fin al Castillo Oscuro. Mientras tanto vemos a Dezas rememorando todo lo ocurrido el día que conoció a Seksu. En plena batalla, él le ofreció su mano para dialogar y terminar la guerra de una vez por todas. Le entregó un broche encantado, símbolo de la promesa de paz entre sus reinos. Ella aceptó sin dudar y con ese gesto firmaron un acuerdo con Distinia. Sin embargo, poco después perdió todo contacto con él. Nadie sabía qué había sido de Seksu. Aún así, Dezas decidió cumplir sus palabras y hacer lo mejor por su reino. En los 5 años siguientes, su país prosperó como nunca antes, hasta que un día, mientras caminaba por la ciudad, el amuleto que él le había regalado se rompió misteriosamente. Sin pensarlo, lo envió a reparar. Pocos días después, recibió la devastadora noticia. El reino de Distinia había comenzado una invasión en una de sus ciudades. A pesar del ataque, Dezas ordenó que no se contraatacara, sino que solo se protegiera a los civiles, pues no quería romper su promesa de paz. Más tarde, Black le informó que las tropas estaban resistiendo, aunque cada vez con más dificultad. También le avisó que un visitante importante, Terán, quería reunirse con ella. Dezas accedió, sabiendo la influencia que este comerciante tenía entre los humanos. Durante la reunión, Terán le propuso un trato de paz, utilizar su riqueza y poder político para terminar el conflicto sin más derramamiento de sangre. A cambio, exigía casarse con ella y que utilizara el collar maldito, el cual todos reconocían por su magia de sumisión. Dezas pidió algo de tiempo para pensarlo, pues sabía que detrás de esa propuesta se escondían intenciones peligrosas. Terán aceptó, pero la presionó diciéndole que si tardaba mucho, la guerra estallaría inevitablemente. Esa noche, Dezas meditó su decisión. Sabía que Terán ocultaba un plan oscuro, pero también entendía que no tenía muchas opciones si quería evitar otra guerra. Quería respetar la promesa que le había hecho a Seksu. Black le rogó que no lo hiciera, asegurándole que el ejército iba a luchar por ella hasta el final.
pero Dezas le respondió que precisamente por eso debía aceptar, no soportaría ver más vidas inocentes sacrificadas. Mientras tanto, Terán hablaba con un misterioso aliado encapuchado. Le decía que todo marchaba según lo planeado, pero el encapuchado lo corrigió. No olvides que estos son los planes del maestro. Solo obedecemos sus órdenes. Esa misma noche, mientras nuestro prota se infiltraba en la ciudad, el castillo estaba celebrando la boda. Terán, convencido de su triunfo, sostenía el collar enfrente de todos, declarando que tras sellar el pacto, se convertiría en el nuevo Señor Oscuro. Afirmó que bajo su mando, el reino disfrutaría de una nueva era de paz y de prosperidad. La chica, por otro lado, no logra pronunciar palabra alguna, aún indecisa y con lágrimas corriendo por su rostro. Justo cuando Terán está a punto de colocarle el collar, los cristales de la iglesia estallan rápidamente. En ese instante, nuestro prota aterriza junto a Dezas. Ella, al verlo, se muestra sorprendida al reconocer su espada y el poder que emana de él. Todos los presentes entran en pánico y comienzan a huir, sin comprender lo que está ocurriendo. Los guardias de Terán intentan atacar a nuestro prota, pero Levia interviene y los elimina con rapidez. Entonces el hombre encapuchado presente utiliza un hechizo para inmovilizar a Levia y se lanza al ataque. Sin embargo, nuestro héroe destruye la magia con facilidad y aparece a espaldas del atacante, logrando golpearlo. Nuestro prota declara que todos van a pagar por sus crímenes. El encapuchado, sorprendido al confirmar que se trata de Sexu, reacciona de inmediato, lanzando una oleada de hechizos. Sin esfuerzo alguno, Sexu los bloquea y con su espada anula por completo la magia enemiga. Luego lo golpea de nuevo, arrojándolo al suelo, y lo reta a pelear con todo su poder. El enemigo se levanta y le confiesa que no vino a luchar, sino a confirmar su identidad. Añade que debe informar todo a su maestro. Segundos después, rompe una parte del castillo con su magia y desaparece entre las sombras. Sexu decide no perseguirlo. Dezas le agradece por salvarla, a lo que él responde que aún tiene una promesa que cumplir. Al revisar a los guardias, nota que desaparecen repentinamente. Se trataban de ilusiones creadas por la maldición. Esto le confirma que Foma podría estar detrás de esos ataques. Deza coincide en esa sospecha, aunque lo tenía claro al principio, pero al analizar el poder del encapuchado, acepta que podría tratarse de Foma. Sexu le indica que deben ir a ver al rey de las bestias, Regulus, para poder tomar una decisión. Ella entiende su intención. Regulus sería un aliado poderoso y podría tener información valiosa sobre los recientes acontecimientos. Poco después, Black y Rory llegan al castillo. Rory se alegra mucho al ver que Sexu logró salvar a Dezas, le entrega el broche para que se lo devuelva personalmente. Él acepta con gusto y le entrega el broche a Dezas por segunda vez. Ella lo recibe emocionada, pues lo extrañaba desde que lo perdió. Mientras los guardias reparan los daños del castillo y detienen a Terán, Sexu se despide de todos. Debe partir junto a Levia hacia donde está el rey de las bestias. Dezas le agradece una vez más por todo lo que hizo y le expresa su deseo de volver a verlo pronto. Él le promete que va a volver. Rory también le desea lo mejor y le cuenta que se va a quedar en el reino, ya que Dezas le ofreció abrir su propia tienda allí. Esa noticia alegra a nuestro prota, quien se emociona al ver la buena relación entre ambas. Días después, Yuji recuerda su infancia y cómo conoció a Sexu cuando eran niños. En ese entonces, él siempre era frío y mostraba poco interés en lo que ella proponía. Sin embargo, al vivir cerca, fueron acercándose con el tiempo, jugaban juntos y compartían tareas escolares. Ya en la preparatoria, Sexu destacaba por sus calificaciones, mientras que Yuji tenía más dificultades. Un día, ella le preguntó si podría asistir a la misma universidad. Él le sugirió buscar una opción menos exigente para evitarse todas las presiones. Esto la puso bastante triste, pero la motivó a esforzarse más y mejorar en sus notas. Estaba decidida a estudiar con él, ya que no quería separarse. Tras recibir una mala calificación, Yuji se sintió desanimada. Unos hombres se le acercaron diciéndole que no debería preocuparse por los estudios, que tenía otros talentos. Al notar esto, Sexu intervino y los hizo alejarse. Ellos pensaron que era su novio y se retiraron. Yuji se sorprendió por su acción. Él entonces le preguntó qué planeaba hacer en el futuro, advirtiéndole que ingresar a su misma universidad sería bastante difícil. Pero ella le respondió que no le importaban los obstáculos. Estaba decidida a permanecer cerca de él porque lo quería. Tiempo después, durante una jornada de entrenamiento mágico, Yuji demostró tener un gran potencial. Los caballeros quedaron impresionados por su poder. Luego de entrenar, en lugar de descansar, fue con Green y Eruka para pedirles un entrenamiento personal. Sabía que eran amigos cercanos de nuestro prota y quería fortalecerse para poder acompañarlo donde fuese. Eruka, al escucharla, decidió llevarla a recorrer la ciudad.
le explicó que mientras ellos se entrenaban allí, Sexu probablemente estaba en algún lugar peligroso, luchando por traer la paz al mundo. Por eso le explica que debe volverse lo suficientemente fuerte como para poder proteger la paz que Sexu desea alcanzar. Yuji, al escuchar esto, lo comprende y en ese instante inicia el entrenamiento. Yuji comienza a utilizar su magia para contrarrestar todos los ataques de hielo de Eruka. Esta, por su parte, también desenfunda su espada y se enfrenta en un intenso combate. Tras un buen rato luchando, Eruka la felicita, ya que ha mejorado mucho más de lo que esperaba. Sin embargo, le señala que aún le falta algo fundamental y le pide que la acompañe a un lugar especial. Después de caminar por los túneles subterráneos, Eruka le advierte que debe estar lista, ya que tendrá que enfrentar a una criatura que suele habitar ese sitio. Le explica que ese lugar es una zona de entrenamiento para soldados. En ese momento, un cocodrilo gigantesco aparece ante ellas. Yuji, paralizada por el miedo, no puede moverse. Al verla así, Eruka le ordena luchar, ya que quedarse inmóvil no es una opción. Al escucharla, Yuji reacciona y lanza una bola de fuego que impacta en contra de la bestia. Aún así, Eruka le recuerda que no puede bajar la guardia. El monstruo contraataca y aunque Yuji logra defenderse, resulta herida en un brazo. Decidida, Yuji concentra todo su poder y lanza un ataque de fuego que arroja a la criatura en contra del suelo. A pesar del impacto, el monstruo sigue con vida e intenta levantarse. Impresionada por su resistencia, Yuji duda. Eruka entonces le dice que eso es justo lo que le falta, determinación para acabar con sus enemigos. Le explica que, si quiere estar al lado de Sexu, debe estar dispuesta a terminar una batalla por completo, ya que dejar enemigos con vida puede poner en riesgo a sus compañeros. Yuji comprende que no puede rematarlo, por lo que Eruka interviene y lo elimina con una lluvia de cristales de hielo. Luego le dice que, para acompañar a Sexu en el campo de batalla, va a necesitar una convicción firme que le permita enfrentarse a cualquier adversario. Más tarde, Tia cura las heridas de Yuji y le expresa que la prueba había sido bastante dura. Sin embargo, le dice que entiende el por qué Eruka la sometió a esa experiencia. Le revela que ha notado que nuestro prota observa a Yuji de una manera distinta, con la misma admiración que alguna vez tuvo por ellas. Cree que entre ellos existe una conexión especial. Yuji le responde que quiere luchar para proteger a Sexu, ya que él siempre la protegió desde su niñez en el otro mundo. Al oírla, Tia se alegra y le desea éxito en su camino. Luego se reúnen con Eruka, quien admite que Yuji es más fuerte de lo que pensaban y que ahora solo queda que encuentre su propósito por sí sola. Al día siguiente, Yuji conversa con Gren sobre todo lo ocurrido. El caballero le dice que es normal tener dudas al momento de eliminar a un enemigo, ya que requiere de una determinación profunda. Le explica que él obtuvo esa convicción pensando en proteger a su familia y a sus amigos. También le recalca que cada persona debe encontrar su propio motivo. Yuji reflexiona sobre sus palabras, entendiendo que debe luchar por lo que verdaderamente la representa. Más tarde, durante el entrenamiento, logra crear un hechizo más poderoso que todos los anteriores, causando un enorme cráter en el suelo y dejando asombrado a los caballeros. Esa noche regresa con Eruka a los túneles subterráneos para demostrarle que ha encontrado su verdadera determinación. Cuando el monstruo reaparece, Yuji concentra toda su magia y lanza una poderosa ráfaga de fuego, dejando a la criatura completamente inhabilitada. Eruka se sorprende por el resultado y la felicita, pero Yuji le aclara que no lo eliminó, sino que lo debilitó hasta dejarlo fuera de combate. Le explica que esa es su determinación, quiere proteger a Sexu y a los demás sin quitar vidas, utilizando su poder para proteger, no para destruir. Eruka queda profundamente impresionada por su resolución, ya que le recuerda a Sexu. No obstante, le advierte que para lograr ese control se requiere un dominio extremo de su magia. Yuji le responde que lo sabe y promete entrenar con todas sus fuerzas. Al día siguiente, los caballeros informan a todos los héroes que el rey ha emitido un anuncio oficial. La guerra ha comenzado. Los caballeros y los héroes deben prepararse para partir hacia el reino demoníaco, donde tendrá lugar la batalla. La noticia sorprende a muchos, pues no todos se sienten listos. Los jóvenes comienzan sus preparativos. Yuji se une a los caballeros, destacándose por encima de sus compañeros. Uno de ellos le pregunta si, como diosa del mar, no podría utilizar algún tipo de medio para llegar más rápido al otro continente. Levi le responde que un hechizo de teletransportación requiere un esfuerzo enorme y solo podría realizarlo con una motivación bastante fuerte.
Mientras tanto, nuestro prota intenta compartir parte de su comida, pero justo en ese instante, el carruaje se detiene. Una chica se sube de pronto y él, sorprendido, la reconoce. Se trata de Alice, la chica mayor. Al escuchar su nombre, Alice lo identifica como Sexu y emocionada sube con su hermana. Durante el viaje, conversan animadamente. Alice se presenta ante Levia como la aprendiz de Sexu durante su tiempo en el reino demoníaco, donde estuvieron viajando juntos por el continente y él enseñó a luchar. Alice, intrigada y con una mezcla de emociones contenidas, decide enfrentar a nuestro prota y preguntarle el por qué nunca regresó, incluso después de que pasaran 5 años desde su separación. Él, al notar que ha llegado el momento de sincerarse, se sienta con Alice y Levia y les explica con calma todo lo que ocurrió durante su desaparición. Luego de escucharlo con atención y tras una conversación prolongada, ambas logran comprender la situación y al final de su relato, nuestro prota se dirige a Alice con una propuesta directa, que lo acompañe en su nuevo viaje, ya que su próximo destino es visitar al Rey de las Bestias. Alice le agradece profundamente por la invitación, pero con una expresión seria y nostálgica, le responde que no puede aceptar. Le explica que cuando perdió contacto con él, no tuvo más remedio que forjar su propio camino. Empezó a ganarse la vida, eliminando monstruos por encargo. Así fue como recorrió aldeas y regiones enteras, hasta que un día fue llamado a una aldea remota para acabar con un poderoso dragón. Fue allí donde la alojaron en una casa y conoció a una joven llamada Amer, quien con el paso del tiempo se convirtió en su hermana adoptiva. Pasado algunos días, Amer le reveló que solía vivir con su hermano, pero un dragón había atacado su aldea y desde entonces él estaba desaparecido. Alice, al escucharla, se sintió completamente identificada con ese dolor, ya que conocía bien el sentimiento de soledad. Así le prometió que esa sería su última misión por un largo tiempo. Una vez acabara con el dragón, se quedaría a su lado en la aldea, cuidándola. Esa fue la razón por la cual no podía acompañar a nuestro prota. No quería volver a dejar sola a la chica que se había convertido en parte de su familia. Nuestro prota, comprendiendo el valor de esa promesa, le pregunta si creía que el hermano de Amer fue realmente capturado por el dragón. Alice responde con incertidumbre, explicando que cada vez que el dragón atacaba, varias personas desaparecían sin dejar rastro. Por eso, sin más demora, Alice decidió enfrentarse al dragón por su cuenta, con el objetivo de proteger a la aldea y utilizarle como cebo para atraer a la bestia. Antes de partir, le pidió a Amer que permaneciera escondida en la casa. Gracias a su entrenamiento previo con nuestro prota, Alice logró luchar hábilmente, corrió por los tejados y logró herir al dragón. Sin embargo, la criatura herida huyó al bosque. Alice lo persiguió por un buen tramo, pero eventualmente lo perdió de vista. Al regresar a la aldea, se encontró con una escena horripilante. Todos los aldeanos habían desaparecido. El lugar estaba completamente vacío, salvo por Amer, que seguía allí, intacta. Alarmada, Alice decidió llevar a su hermana a la ciudad más cercana para ponerla a salvo y dejarla bajo la custodia de alguien de confianza. Después, ella misma regresó a la aldea con la intención de investigar qué había sucedido. Fue durante ese regreso que se encontró con el carruaje de nuestro prota, quien escuchó todo con atención. Al ver la gravedad del asunto, le prometió a Alice que la ayudaría. Después de todo, no podía permitir que su antigua alumna se enfrentara a una situación tan peligrosa por sí sola. En ese instante, Levia intervino. Señaló que las desapariciones no podían deberse a un monstruo marino, ya que la aldea estaba enclavada en medio de la montaña. Sexu también dudaba de que se tratara de algún tipo de abducción. Todos coincidieron en que el misterio merecía ser investigado a fondo. De pronto, el carruaje se detuvo. El conductor informó que no podían continuar, ya que un río se había desbordado, bloqueando el camino. Mientras evaluaban sus opciones, Levia sugirió que el dragón tal vez estaba siendo atraído por algún tipo de energía mágica. Alice lo consideró improbable, argumentando que no había nadie con habilidades mágicas en la aldea. Aún así, nuestro prota empezó a atar cabos, reflexionó sobre el patrón de ataques del dragón y llegó a una conclusión. Cada vez que alguien utilizaba magia dentro de la aldea, el dragón aparecía. Alguien debía haber utilizado magia de teletransporte, lo cual explicaba su atracción. Alice aún no comprendía del todo. Solo quedaban ellas dos en la aldea la última vez. ¿Quién pudo haber lanzado un hechizo tan poderoso? Nuestro prota, con expresión grave, le explicó que desde que Amer llegó al pueblo, comenzaron las desapariciones y los ataques. Amer recordó algo inquietante. Amer hizo una referencia al terror de los grandes monstruos marinos. Eso era sospechoso, ya que incluso siendo un demonio, había reconocido a Levia como la diosa del mar, algo que nadie debía poder detectar tan fácilmente, ya que Levia oculta siempre su divinidad.
En ese momento, Hammer, o Hammer, como también la llaman, comenzó a reír de forma macabra. Sus ojos cambiaron, brillando con una energía oscura. Repentinamente, una explosión de magia arrasó con el carruaje, haciendo volar por los aires a nuestro prota y a los demás. Cuando nuestro prota logró ponerse de pie, lo comprendió todo. Hammer no era humana, era el mismísimo dragón que había estado aterrorizando a la aldea, disfrazado con una apariencia inocente. Inmediatamente, junto con Levia, comenzaron el combate. Sexu desató una poderosa técnica mágica, un corte que rompió el hechizo de ilusión del dragón y además le ocasionó una herida crítica. El dragón, desesperado, intentó escapar una vez más, pero Elisa no perdió la oportunidad. Saltó sobre la criatura y con un certero golpe atravesó su cráneo con la espada, acabando de esta forma con su existencia. El cuerpo del dragón se desintegró, dejando solo una estela de magia suspendida en el cielo. Horas más tarde, nuestro prota retomó su viaje junto a Levia. Ella, con cierta preocupación, le preguntó si habían hecho bien en dejar a Elis sola. Él respondió que si Elis quería convertirse en su aprendiz, debía demostrar que era capaz de completar su propia misión. Mientras tanto, Elis regresó a la aldea y entró a su antigua casa, sumida en recuerdos con Hammer. Sin embargo, algo la sobresaltó, una voz familiar. Al volverse, vio a la chica en la puerta, pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella se alzaban imponentes varias figuras monstruosas. Alice, al ver esa escena, no entendía cómo era posible que estuviera allí, viva. La joven se burló con frialdad y le dijo con una sonrisa escalofriante: ¿de verdad pensaste que moriría tan fácilmente? Mehua, ahora frente a su antigua compañera, le dice que ya que están juntas de nuevo, puede mostrarle el destino de los ciudadanos y explicarle el por qué los capturó. Revela que todo fue por una orden directa. La guerra necesitaba soldados y ella obedeció. Le confiesa que debería conocer su título, Mehua, la domadora de monstruos, y que convirtió a todos los aldeanos en sus nuevos sirvientes. Mientras tanto, en una aldea habitada por hombres bestias, una joven llamada Chironeko regresa a casa después de haber eliminado a varios monstruos. La gente del pueblo, incluidos mercaderes y vecinos, la saludan con respeto y afecto. Ella es muy reconocida por su valentía y entrega. Muchos le ofrecen comida y otros víveres, sabiendo que vive sola con su hermana gravemente enferma. Chironeko agradece sinceramente, aunque debe rechazar algunos obsequios, no puede cargar con todo lo que le ofrecen. Aún así, los aldeanos solo desean seguir recibiendo su protección frente a los monstruos que los amenazan. Al llegar a su casa, encuentran a su hermana aún acostada. Le muestra con entusiasmo lo que logró conseguir gracias a la ayuda de la gente y le promete prepararle una gran cena. Sin embargo, su hermana comienza a toser con fuerza debido a su delicado estado. Chironeko, preocupada, le da apresuradamente un frasco con medicina, aunque al mirar el envase se da cuenta con angustia de que apenas queda más. Necesitará buscar más medicamentos cuanto antes, aunque le sorprende darse cuenta de que ya ha comprado demasiados en los últimos días. Al mismo tiempo, nuestro prota, acompañado por Levia, llega al mismo pueblo. En el puerto se informa sobre los barcos para continuar su viaje por el río. El encargado le indica que no hay embarcaciones disponibles ese día, por lo que deberán esperar hasta la mañana siguiente. Agradecido, nuestro prota decide buscar junto a Levia un lugar donde pasar la noche. Por otro lado, Chironeko va hasta un puesto de comercio y vende partes de monstruos que había recolectado en sus misiones. Con eso logra comprar otro frasco de medicina. La recepcionista del lugar lo felicita por su esfuerzo, sabiendo lo difícil que es para ella cumplir con tantas misiones mientras cuida de su hermana. Le entrega una misión especial. En el cartel está el rostro de nuestro prota. Le explica que si logra eliminarlo, recibirá una recompensa tan alta que no va a necesitar volver a trabajar y podrá costear toda la medicina que su hermana necesite sin preocuparse más por los monstruos o el dinero. Aunque Chironeko duda, pues no le agrada la idea de quitar una vida humana. Se ve atrapada por la necesidad. En ese mismo momento, ve a nuestro prota y a Levia entrando al edificio. Se cubre con su capa y escapa discretamente antes de ser vista. Nuestro prota, por su parte, solo busca información sobre alojamientos para poder descansar. Esa noche, Chironeko prepara la cena para su hermana, quien no ha probado bocado en todo el día. Preocupada por su estado, decide aceptar la misión. Necesita esa recompensa. Le avisa a su hermana que saldrá un rato a cumplir un encargo. Luego se encuentra con la recepcionista, quien informa que Sexu, nuestro prota, ya está dormido. Le entrega las llaves de la habitación y le desea suerte. Agradecida, Chironeko promete compartir parte de la recompensa si tiene éxito.
recordando que desde que quedaron huérfanas, ella siempre las ha ayudado. Chironeko entra sigilosamente en la habitación y lanza su ataque con sus garras, rasgando la cama, pero se da cuenta de que fue una ilusión mágica. Nuestro verdadero prota aparece detrás de ella y le lanza una patada que la hace salir volando por la ventana. Sorprendida por su fuerza, Chironeko se reincorpora y activa su transformación parcial, volviendo sus brazos y piernas similares a los de una bestia. Luego lanza una bola de fuego enorme. Sin embargo, con un solo corte de su espada, nuestro prota disipa el hechizo. Rápidamente se lanza hacia ella y le da una fuerte cachetada, regañándola por utilizar magia ofensiva en la ciudad, poniendo en riesgo a los demás. El golpe, sin embargo, la deja inconsciente. En ese momento llega Levia, y al revisar a Chironeko, notan que posee rastros de una poderosa maldición. Sospechan que pudo haber estado bajo manipulación. Horas después, Chironeko despierta y ve a nuestro prota cerca. Se prepara para atacarlo, pero se detiene al ver que está en su propia casa, y su hermana está allí, a salvo. Ella le pide que no lo ataque. Setsu fue quien la rescató. Él le dice que entendió el por qué aceptaba misiones tan peligrosas, después de ver la medicina que compraba, pero le explica que su hermana no está enferma, lo que tiene es una maldición. Setsu invoca una luz purificadora, dejándola en el collar de la hermana. De inmediato emana una poderosa energía oscura. La maldición era más grave de lo esperado. Chironeko, desesperada, le suplica que la salve, asegurando que haría lo que fuese. Él la tranquiliza, puede liberarla, pero advierte que el proceso va a ser doloroso. Ambas aceptan el riesgo. Entonces nuestro prota convoca su espada especial, una espada voraz, con la habilidad de devorar maldiciones. Al utilizarla, la maldición comienza a ser absorbida, y la hermana sufre al sentir la purga del hechizo. Justo en ese momento, una voz los interrumpe. Desde las sombras, una mujer lanza una daga directo hacia ellos. Setsu no alcanza a terminar el ritual, pero Chironeko se lanza para protegerlo y recibe la herida en su hombro. La atacante se presenta como Kuruinu y está completamente furiosa. Le recrimina a Chironeko no haber cumplido con la misión, rompiendo su trato. Kuruinu, a pesar de haber fallado su misión, continúa decidida a eliminar a nuestro prota, asegurando que lo hará con sus propias manos. Sin embargo, antes de que pueda moverse, es sorprendida por un potente ataque de Levia que lanza a gran distancia. Nuestro prota le comenta a Levia que Kuruinu es bastante fuerte, pero Levia, con una sonrisa confiada, le responde que como diosa de los mares, eso no será un gran problema. Mientras tanto, él continúa con el proceso de liberar la maldición de Mineko. Kuruinu, confundida y molesta, se burla al ver una diosa trabajando junto a un simple humano. Alega que una deidad marina tiene acceso al poder en tierra firme y, confiada en su ventaja, utiliza una técnica que multiplica su cuerpo en varios clones. Todos ellos atacan al mismo tiempo, pero Levia contraataca con potentes ráfagas de agua, eliminando a los clones con precisión y alcanzando incluso a la original con una corriente poderosa que la lanza por los aires. Levia se aproxima a la derrotada Kuruinu y le exige que revele cuáles son los verdaderos planes de Toma, prometiéndole perdonarle la vida si coopera. En ese instante, Chironeko se acerca también, dolida, preguntándole el por qué traicionó todo lo que compartieron si siempre la consideró como una hermana. Kuruinu, lejos de mostrar arrepentimiento, se limita a sonreír con soberbia. Luego le confiesa a Levia que Toma pretende convertirse en un dios y que quienes lo siguen son sus fieles devotos. Una vez alcance su objetivo, planea eliminar a todas las demás razas. Acto seguido, lanza una esfera mágica que libera una ráfaga de luz cegadora y desaparece del lugar. Poco después, nuestro prota regresa con las chicas y les anuncia que ha logrado eliminar por completo la maldición. Chironeko, emocionada, se lanza a abrazar a su hermana al verla mucho mejor. Luego, nuestro prota conversa con Levia sobre los planes de Toma, confirmando que no han cambiado y que debe ser detenido a toda costa antes de que destruya la paz del mundo. A la mañana siguiente, el grupo se embarca rumbo a la capital del reino de los hombres bestia, con el propósito de hablar con su rey. Durante el viaje, Chironeko y su hermana Mineko le piden acompañarlo, con la intención de pagarle por todo lo que ha hecho por ellas. Además, Chironeko menciona que podría ser más sencillo entrar al castillo del rey bestia si él va con alguien de su misma raza. Nuestro prota, tras meditarlo unos segundos, acepta su compañía. No obstante, les advierte que las batallas por venir van a ser extremadamente peligrosas y podrían salir lastimadas. A pesar de todo, ambas aceptan el riesgo y deciden seguir adelante. Durante el trayecto, nuestro prota recuerda a la hija del rey bestia y cómo solía entrenarla para que se
se volviese más fuerte. Todo aquello nació del orgullo natural de los hombres bestia, que siempre han estado dispuestos a luchar hasta el final. Mientras tanto, en el castillo, el rey se encuentra reunido con sus ministros, discutiendo sobre la creciente tensión entre humanos y demonios. Algunos proponen lanzarse directamente a la guerra, mientras que otros prefieren prepararse para una defensa estratégica en caso de ataque. De repente, el rey percibe la presencia de nuestro prota y le ordena a su hija, Roa, que salga a confirmar si realmente es él. En la entrada, nuestro prota intenta convencer a los guardias de que conoce al rey, pero estos desconfían de su repentina llegada. Chironeko también intenta razonar con ellos, sin éxito alguno. De pronto, un estruendo llama la atención. Roa cae desde lo alto, con gran velocidad, y al verlo se lanza hacia él emocionada, aunque comenta que se ve diferente, pero su esencia y energía mágica son inconfundibles. Ambos se reconocen de inmediato. Ella lo abraza efusivamente, mientras él la retiene sin lastimarla, tumbándola suavemente al suelo. Levia le explica a las demás que siempre se han tratado de esa manera tan brusca y afectiva a la vez. Roa los guía entonces hasta el interior del castillo. Mientras caminan, escuchan un rugido proveniente del salón principal. Se trata del propio rey, que emocionado corre hacia nuestro prota, quien sin dificultad lo inmoviliza rápidamente al interceptar su embestida. El rey, alegre por reencontrarse con él, celebra que sigue siendo tan fuerte como antes y le propone hacer una fiesta para conmemorar su regreso. Sin embargo, nuestro prota rechaza la celebración, explicando que no hay tiempo para festejos, e informa al rey que Thomas sigue vivo y que es él quien está detrás de la guerra, con la intención de destruir todas las razas para conquistar el mundo. El rey, al comprender la gravedad de la situación, promete su apoyo, tal como lo hizo hace 5 años. No obstante, nuestro prota le responde que no necesita su participación directa, sino que debe centrarse en proteger su reino, pues sospecha que Thomas podría estar tratando de infiltrarse allí también. Roa, al escuchar esto, se ofrece a ir en lugar de su padre, ya que es una de las guerreras más fuertes del reino. El rey acepta la propuesta, pero justo en ese momento aparece el general del ejército, Luger, visiblemente molesto. Reprocha al rey por querer enviar a su hija a ayudar a humanos y demonios, quienes no son aliados confiables. El rey intenta calmarlo, explicando que nuestro prota es un viejo amigo y merece su apoyo, pero Luger no se convence y recuerda que él los abandonó hace 5 años. Cuestiona si aún es digno de confianza y para resolverlo, reta a nuestro prota un duelo. Si Luger gana, podrá quedarse con Roa como su prometida y decidir si la lleva o no. Nuestro prota intenta rechazar el desafío, pero Luger lo ignora y le advierte que lo va a esperar al día siguiente para luchar. Más tarde, nuestro prota se queda conversando con el rey, quien se disculpa por la conducta del general, aunque le explica que entre los hombres bestia, resolver las cosas con un duelo es parte de su honor. Añade también que si gana, no solo podrá llevar a Roa, sino que sería reconocido como su pareja y tendría parte del ejército a su disposición. Aunque nuestro prota entiende la lógica del rey, no está del todo cómodo con la idea, ya que no quiere comprometerse sentimentalmente con nadie en este momento. Esa noche, Roa visita a Lager para advertirle que Sexu, nuestro prota, es mucho más poderoso de lo que aparenta. Le asegura que derrotarlo no será nada fácil. Sin embargo, Lager le responde que ya lo sabe, reconoce perfectamente la presencia de Sexu, pero insiste en que no puede confiar en un simple humano. Está decidido a pelear con todo lo que tiene para ganarse el derecho de estar con ella. Lager revela que un hechicero le colocó una marca mágica que transforma su voluntad en fuerza física, dándole así una oportunidad en contra de Sexu. Está tan obsesionado con superarlo que no le importa el precio. Su único objetivo es convertirse en el más fuerte para poder merecer a Roa. Al día siguiente, el esperado duelo comienza. Sexu queda sorprendido por la enorme cantidad de espectadores reunidos. Lager, sin perder tiempo, se lanza a toda velocidad en contra de él. Sexu, aunque sorprendido por su velocidad, logra esquivarlo con facilidad. Enfurecido, Lager lanza un ataque mágico, pero Sexu lo bloquea con una mano, devolviéndole un golpe devastador. A medida que la pelea avanza, la marca mágica de Lager empieza a brillar intensamente. Su cuerpo se transforma en su forma animal, pero esta vez mucho más grande y feroz. El público observa con temor mientras Lager ruge con un poder desbordante. Sexu, sin inmutarse, lo toma de la cola y lo estrella brutalmente en contra del suelo. La fuerza de Sexu deja atónitos a todos los hombres bestias presentes. Sexu le pide al rey que dé por finalizado el duelo, ya que es evidente quién ha ganado, pero Lager se niega a aceptar la derrota. En ese momento comienza a escuchar voces en su mente que avivan su resentimiento acumulado desde hace 5 años, cuando observaba cómo Sexu entrenaba a Roa. La envidia y el odio lo consumen, lo que desata una magia oscura que transforma su cuerpo nuevamente.
haciéndolo aún más monstruoso. Sexu intenta defenderse, pero el poder de Lager ha aumentado tanto que logra lanzarle un ataque que no puede esquivar. Sexu reconoce que esto no es solo una transformación, sino que se trata de una maldición de Toma que ha sido activada. Levi, al ver esto, le lanza su espada a Sexu, quien la toma y ataca a Lager, pero este se regenera al instante. El poder oscuro que lo envuelve lo vuelve casi inmortal. Preocupado, Sexu corre hacia Roa, quien había entrado a la batalla para intentar detener a Luger por sí misma. Él le advierte que el poder maldito podría afectarla también. Roa le pregunta si existe algún tipo de forma de salvarlo. Sexu le responde que sí, pero va a necesitar tiempo para preparar el hechizo, y durante ese lapso estará completamente indefenso. Roa acepta protegerlo, cuéstele lo que le cueste. Sexu entonces invoca a Voraz. En ese preciso instante, la cabeza de Lager desaparece y la energía oscura surge en una figura, Toma. Sexu se impacta al ver a su antiguo compañero, y Toma le explica que tuvo que detener a Lager antes de que lo consumiera toda su energía. También le confiesa que ya sabía que Sexu había regresado a este mundo y que lo estaba esperando. Roa, furiosa, lo enfrenta por todo el daño causado. Toma, molesto por la interrupción, se dispone a atacarla, pero Sexu la protege. Toma se muestra extrañado de que defienda a una chica bestia y le recuerda que todo lo que está haciendo es por él, por esa promesa que una vez le hizo, protegerlo. Según Toma, eliminará todas las demás razas para que ambos, él y Sexu, sean los únicos dioses que reinen en el mundo. Sexu rechaza por completo esa visión distorsionada y le deja claro que jamás aceptaría una paz basada en el genocidio de inocentes. Toma lo acusa de actuar como un héroe ingenuo y le pregunta si realmente cree que puede salvar a todo el mundo él solo. Ya ha comenzado una guerra, los demonios han invadido el reino humano y pronto habrá conflictos entre todas las partes, pero Sexu no se deja intimidar, levanta su espada y le advierte que, al igual que antes, lo va a derrotar si hace falta. Tras esas palabras, la proyección de Toma se desvanece y el cuerpo inconsciente de Lager cae ante todos. Más tarde, Sexu conversa con el rey de las bestias, quien le pide disculpas por haber permitido el duelo. Se siente culpable por todo lo sucedido, pero Sexu le responde que ya no hay tiempo para lamentaciones. La situación es bastante crítica. El rey, comprendiendo la urgencia, le ofrece un barco para que viaje al reino demoníaco antes de que el ejército bestia se movilice. Sexu agradece el gesto y se dirige a buscar a Roa, quien aún permanece en el campo donde Lager cayó. Él le pregunta si está bien, y ella, con serenidad, le dice que sí, aunque reconoce que no hay tiempo para dejarse llevar por los sentimientos. Deben centrarse en lo verdaderamente importante, en un recuerdo de hace 10 años. Sexu revive el día que fue invocado por primera vez en ese mundo, junto a Toma. Ambos llegaron sin entender lo que ocurría, pero el rey de los humanos les explicó que eran los héroes elegidos por el dios del reino para detener la guerra en contra de los demonios. Sexu al principio se resistía a esa misión impuesta. Toma lo observa, inseguro, admirado de su fortaleza y determinación. Con el paso de los días, Sexu decidió aceptar su destino como héroe. Entrenaba sin descanso, convencido de que con sus poderes podía proteger ese mundo y acabar con la guerra. Toma, por el contrario, se sentía cada vez más pequeño enfrente de él. Admiraba su fuerza, pero también la envidiaba, y allí, poco a poco, comenzó a gestarse el quiebre entre ambos. Nuestro prota le dice a Toma que, a pesar de todo, ambos son iguales, casi como hermanos, comparten el mismo origen, el haber llegado desde otro mundo. Por eso le pide que se esfuercen juntos para volverse más fuertes, y de ese modo va a terminar con la guerra. Si lo logran, podrían convertirse en los héroes que ese mundo necesita, y quizás regresar algún día a su antigua vida. Esas palabras llenan a Toma de esperanza, y acepta con entusiasmo el desafío. A medida que pasa el tiempo, nuestro prota mejora sus habilidades y decide salir a recorrer el mundo para ayudar a quienes lo necesitan. Toma, sin embargo, se disculpa con él, sigue sintiendo miedo y no se cree lo suficientemente fuerte aún. Nuestro prota le responde que no tiene por qué avergonzarse. Cada quien avanza a su propio ritmo. Le dice que espera que algún día pueda encontrarse y cumplir la promesa que le hicieron. Toma, conmovido, promete que se volverá mucho más fuerte y que ese reencuentro va a llegar. Así, nuestro prota se despide y parte junto a Eruka, Gren y Tia, mientras que Toma comienza su propio camino. Con el tiempo, Toma muestra un gran crecimiento, participa en múltiples batallas, defendiendo ciudades y se gana por fin el reconocimiento. Eventualmente, el rey le otorga el título del Caballero Plateado, un honor que lo llena de orgullo. Los soldados lo elogian, diciendo que pronto podría convertirse en general, pero que lo que más le llena es saber que está cumpliendo su promesa con nuestro prota. Decidido, abandona la ciudad para luchar en la guerra y con suerte reencontrarse con su antiguo compañero. Unos días después,
Toma lidera un asalto en un templo demoníaco, donde los enemigos lo reconocen como el temido asesino plateado. Tras aniquilar a los adversarios, encuentra varios sacerdotes que le suplican por sus vidas. Sin embargo, él no muestra ningún tipo de piedad, los elimina como parte de su misión. Luego, un soldado llega con nuevas órdenes y Toma le pide que reúna las tropas para seguir avanzando. Al quedarse solo, una voz desconocida lo llama. Proviene de un antiguo collar colocado sobre una estatua. Esa voz le dice que comprende su dolor, su soledad y que conoce su deseo más profundo, la promesa que le hizo su amigo. Toma, vulnerable al recordar a nuestro prota, termina tomando el collar y de inmediato este comienza a dominar su mente. Cuando recobra el control, descubre con horror que ha asesinado a su propio escuadrón. Pero algo ha cambiado, no siente culpa, solo continúa caminando, buscando más enemigos, recordándose a sí mismo que debe acabar con la guerra, cuéstele lo que le cueste. Poco después, un mensajero llega con noticias urgentes. Se ha ordenado un alto al fuego y pronto se va a firmar un tratado de paz. Toma, al escuchar esto, observa un carruaje que se aproxima y de inmediato siente un poder familiar. Reconoce a nuestro prota, quien viaja alegremente, conversando con todos a su alrededor. Setsu también lo ve y se sorprende de encontrarlo allí. Mientras tanto, Toma no logra entender el por qué su antiguo amigo ha regresado justo ahora. Finalmente, los reyes de cada raza firman el tratado de paz y el mundo celebra. Todos aclaman a nuestro prota como el gran héroe que logró reunir a las razas y traer la paz. Tras la ceremonia, nuestro prota observa la ciudad con una sonrisa. Entonces Toma se le acerca, preocupado. Setsu le pregunta el por qué luce tan caído. Toma le dice que está impresionado por lo que logró, que él solo fue capaz de unir a todos y acabar con la guerra. Se siente pequeño en comparación, pero nuestro prota le responde que eso no es cierto. Ahora Toma es el líder del ejército y tiene un prestigio enorme. Toma parece querer decir algo más, pero en ese momento llaman a nuestro prota para iniciar la fiesta. Mientras se aleja, Toma lo detiene y le recuerda la promesa que alguna vez hicieron. Luego le confiesa que recientemente encontró una ayuda en un templo, el collar mágico. Este objeto le dio el poder de regresar a su mundo original. Sin embargo, nuestro prota le responde que no ve necesario regresar ahora. La guerra terminó y ese mundo les ofrece una nueva oportunidad de vivir. Al escuchar esto, Toma comienza a enfurecerse. Siente que todo su esfuerzo fue en vano, que fue traicionado. La voz del collar resuena en su cabeza, avivando su resentimiento. Le dice que su amigo le falló, que rompió la promesa. Toma, cegado por la rabia, acusa a nuestro prota de haberlo abandonado y de dejarse engañar por este mundo y su gente. Le grita que no va a permitir que vuelva a hacerlo. En ese momento sus ojos cambian y jura eliminar a todas las razas para quedarse solo con él. Algo bastante curioso. Nuestro prota se alarma al ver la magia oscura que emana de Toma y sin dudarlo, invoca su espada voraz para enfrentarlo. Durante el combate, la mirada desquiciada de Toma lo inquieta profundamente. Intenta hacerlo entrar en razón, pero Toma solo ríe, asegurando que no va a dejar que nadie se lo arrebate. En el enfrentamiento, ambos resultan heridos. Una explosión descomunal destruye parte del lugar y los dos desaparecen en el caos. Más adelante descubrimos que Toma no murió, logró huir y regresó al templo donde encontró el collar. Ahora se siente vacío, no pudo cumplir ninguno de sus sueños, no regresó a su mundo y perdió a su amigo. Ante él, el collar proyecta imágenes de su mundo original, pero también revela algo terrible. En algún rincón de este mundo hay una secta que experimenta cruelmente con distintas razas, cometiendo atrocidades. Toma, al presenciar el sufrimiento de aquellas personas atrapadas y torturadas en ese lugar, comprende profundamente su dolor, pues ahora se siente identificado con ellos. Luego de todo lo vivido, reconoce que entiende ese vacío, esa rabia acumulada. Esa misma noche, el edificio donde se realizaban los crueles experimentos comienza a colapsar. Una explosión sacude la estructura y los prisioneros encerrados en su interior finalmente quedan libres. Atónitos empiezan a darse cuenta de que la opresión ha terminado. Es en ese momento cuando Toma se presenta ante ellos. Les habla con sinceridad, diciéndoles que ahora son libres, que ya no deben temer. Les ofrece la oportunidad de unirse a él, asegurándoles que comprende su dolor, su desesperanza y su resentimiento. Les revela que él también fue rechazado por este mundo, que también estuvo solo, y les promete que, si luchan a su lado, juntos podrán destruir este mundo que los abandonó y construir uno nuevo, donde nadie vuelva a sufrir como ellos. Volviendo al presente, Toma se dirige a sus seguidores y les anuncian que el momento ha llegado. Ya está completamente recuperado y listo para cumplir la promesa que hizo tiempo atrás, convertirse junto a ellos en los nuevos dioses de este mundo. Al mismo tiempo, el ejército humano avanza por mar, acercándose con sus barcos para lanzar un salto directo en contra del ejército demoníaco. Los caballeros humanos perciben su energía poderosa, reconocen que Toma está en ese lugar y que derrotarlo será esencial, pero también deben proteger a sus propios soldados.
Yui, preocupada, se pregunta dónde está nuestro prota, esperando que llegue pronto para equilibrar la batalla. Los caballeros le responden que debe estar cerca y que mientras tanto deben resistir el mayor tiempo posible hasta que él aparezca. La batalla empieza cuando los barcos humanos desembarcan y sus tropas se lanzan al asalto. Los magos abren el combate con hechizos destructivos, debilitando las defensas demoníacas. Los soldados avanzan y penetran el castillo enemigo. Incluso jóvenes recién invocados, a pesar del miedo que sienten, deciden luchar. Para ellos se trata de matar o morir. Yui, compasiva, decide proteger a los demás indefensos, mientras los caballeros se ocupan de los enemigos más peligrosos. Durante la lucha, Yui ve a uno de sus compañeros apuntando con una lanza a un soldado demoníaco herido que ya no puede moverse. Ella grita que se detenga, argumentando que no hay razón para matar a un enemigo que ya está vencido. Justo entonces, una voz resuena en el campo de batalla, burlándose de ellos. La voz asegura que la compasión no tiene lugar en la guerra y que deben ser más eficaces. De pronto, unas runas oscuras se activan y desde el cielo descienden enormes robots de combate. Yui los reconoce de inmediato. Eran los mismos que atacaron cuando llegaron a este mundo, de los cuales nuestro prota la había protegido. Junto con los robots aparece Alice, visiblemente herida, pero moviéndose con una agilidad letal. Ataca con precisión y elimina soldados sin esfuerzo. Los autómatas, por su parte, no discriminan entre aliados y enemigos mientras avanzan, causando todo el caos posible. Los tres caballeros logran derribar algunos de esos robots, pero pronto notan algo distinto. Estas máquinas están siendo controladas desde dentro por personas, básicamente unos mecha. En ese instante identifican a la veloz figura que los lidera. Se trata de Alice. Detrás de ella aparece Hammer, quien se burla cruelmente de los soldados. Él revela que Alice ya no es la misma, que ahora es su marioneta y que la controla por completo. Sus ojos rojos confirman que ya no es libre. Alice empieza a mutar. Tia, observando la escena, advierte que la sangre que fluye en ella no es normal, está impregnada de magia pura. En cuestión de segundos, esa sangre da forma a 4 monstruos colosales. Los caballeros se preparan y luchan en contra de estas criaturas, enfrentándose también a los robots que la rodean. Uno a uno, gracias a su valor y habilidad, logran abatirlos. Después de horas de combate, Yuji reúne todas las fuerzas y destruye al último de los monstruos con un poderoso hechizo. Reagrupa a los soldados, mientras Tia le informa que ya no hay más enemigos cerca. Sin embargo, Hammer observa la escena, se enfurece, no puede entender el cómo lograron vencer sin apenas sufrir daños. Ordena entonces a Alice que elimine a todos los soldados, pero Grain interviene. Se adelanta decidido y asegura que se va a encargar de Alice. Con un golpe certero de su espada, logra derribarla. Eruka, por su parte, ataca directamente a Hammer y consigue desarmarla. Le causa algunas heridas, lo suficiente para que ya no pueda utilizar su magia. Hammer, sin embargo, se niega a rendirse, se reincorpora lentamente, afirmando que debe completar la misión que Toma le encargó. Los caballeros, al verla en pie, no comprenden cómo sigue viva. Ella ríe y les revela la verdad. Fue sometida a numerosos experimentos, en los que recibió múltiples trasplantes mágicos. Ahora tiene no uno, sino 2 núcleos mágicos, lo que la convierte en una especie de monstruo viviente. Confiesa que jamás quiso eso, que fue víctima de horrores indescriptibles, pero también afirma que Toma la salvó de esa pesadilla. Por eso le debe todo, y está dispuesta a dar su vida por él. Entonces Hammer se sube a una criatura gigantesca y lanza un devastador ataque mágico. Tia y Yuji unen sus fuerzas para proteger al ejército con su magia, logrando resistir, pero el esfuerzo deja a Tia sin poder levantarse. Hammer se muestra impresionada por su resistencia, pero asegura que no podrán soportar un segundo ataque. Cuando van a lanzar el siguiente hechizo, Yuji y los caballeros se ven sin estrategias ni energía para defenderse. En ese instante sucede lo inesperado. Alice, que aún está bajo el control de Hammer, se acerca sigilosamente por detrás y lo atraviesa con su arma por la espalda. Hammer queda profundamente sorprendida al ser atacada por su propia marioneta, Alice. En ese instante, los ojos de Alice cambian nuevamente, recuperando su lucidez. La joven se disculpa sinceramente con los soldados por las acciones que empleó bajo control enemigo. Tras derrotar a Hammer, a quien consideraba como una hermana, Alice rememora todo lo vivido en la aldea y como siempre la protegió. Sin embargo, la tristeza la invade profundamente cuando Hammer, junto con toda la quimera, se convierte en piedra. Un rato después, los caballeros atienden a Alice, quien yace en el suelo, pero están alegres porque está recuperándose de sus heridas y logrando sobrevivir. Tia, maravillada, observa la quimera petrificada, pues jamás imaginó que poseía tanto poder mágico. De repente, una presencia mágica intensa llama su atención. Del mar emerge una gigantesca mano, y sobre ella aparece Kagerou, otro aliado de Toma. Él se muestra impresionado de que hayan logrado vencer a su compañera Alice. Los caballeros, al enfrentarse a Kagerou, se sienten impotentes ante semejante poder. Yui, sin embargo,
toma la iniciativa y declara que será ella quien se enfrente a ese enemigo, aunque sus compañeros intentan disuadirla por el peligro. Yui responde con confianza, afirmando que va a demostrar el fruto de su entrenamiento y de que está completamente convencida de que nuestro prota haría lo mismo si estuviese en su lugar. Animados por su determinación, los caballeros aceptan apoyarla con las pocas fuerzas que les quedan. Kagerou, impresionado por la valentía de Yui, la reconoce como un rival digna y comienza a prepararse para lanzarle un poderoso hechizo, pero una presencia desde el suelo lo detiene. Frente a Yui aterriza nuestro prota, quien sonríe alegremente al ver el valor de su amiga y la tranquiliza, asegurándole que ahora están a salvo. Yui, emocionada, se lanza hacia él feliz de reencontrarse. Nuestro prota agradece el gesto, pero pronto fija su atención en Kagerou, quien se muestra complacido por tener la oportunidad de enfrentarlo nuevamente. Nuestro prota reconoce en ese instante que Kagerou es el mismo que vio en la frontera del reino demoníaco. Kagerou asegura que ahora es mucho más fuerte y está preparado para luchar, aunque no comprende sus motivos. Nuestro prota se ríe y le explica que nunca le interesó el poder ni la gloria, sino que su único propósito es proteger a estas personas, a quienes considera su familia, impulsado por el afecto y compromiso hacia ellos, dispuesto a dar la vida por ellos. Mientras tanto, cerca de la batalla, Kuruinu combate ferozmente contra varios soldados, eliminándolos sin piedad. Justo entonces, Mineko y Chironeko llegan para enfrentarse a ella. Kurunui se burla de las hermanas, sin creer que puedan detenerla. La lucha comienza, y Kuru logra rasguñarlas y causarle algo de daño. Ante esta situación, las hermanas combinan sus ataques y logran derribar a Kuru contra el suelo. Mineko, agotada, les aconseja desistir de una pelea sin sentido, pero Kuruinu se levanta curiosa, invoca unos tentáculos que atrapan a Mineko y desata el rompimiento de sus límites, liberando toda su magia oscura. Su cuerpo se transforma, ganando una fuerza descomunal que utiliza para atacar brutalmente a Chironeko, quien no logra esquivar todos los golpes y queda gravemente herida. Kuruinu se burla, llamándolas débiles y afirmando que los lazos familiares son una maldición que ata a las personas. Sin embargo, Chironeko no acepta esas palabras y con sus últimas fuerzas salta hacia su hermana. Al tocarse, una fusión mágica ocurre y Kuruinu no puede soportar tal poder. Tras un destello, solo queda una chica, la combinación de ambas hermanas, que revela que esta fusión es su poder secreto. Aunque Kuruinu se muestra desdeñosa, las hermanas fusionadas aparecen rápidamente detrás de ella, asustándola con su movilidad. Furiosa, ataca con todos sus brazos, pero las hermanas conjuran un tornado mágico que destruye sus extremidades una por una. Luego la atacan por la espalda, causándole daños graves. Kuruinu cae al suelo, atónita por cómo dos simples hermanas pudieron vencerla, recordando que nunca tuvo esa clase de vínculo con sus propias hermanas. Las fusionadas terminan la unión y le preguntan si alguna vez tuvo vínculo con su familia, a lo que Kuruinu responde rápidamente que no, para luego caer inconsciente. En otro frente, en la muralla, se desata una feroz batalla con soldados demoníacos. En ese momento, Buidous interrumpe, amenazando y atacando a los demonios sin que estos puedan dañarlo con sus armas. Se burla de ellos, diciéndoles que no vale la pena esforzarse, pero entonces escuchan un grito lejano y se sorprenden al ver a la hija del rey, quien llega para enfrentarlo. Él se emociona, pues llevaba tiempo esperándola para divertirse un poco. La joven intenta dañarlo, pero sus ataques no surten ningún tipo de efecto debido a la piel metálica de Buidous. Este le explica que no pidió ese poder, sino que fue creado por los humanos mismos. Gracias a Toma, ahora puede utilizarlo para eliminar a los seres inferiores. Finalmente se burla de Roa, señalando que no todos los seguidores de Toma saben controlar sus poderes, como el caso de Rager, quien no pudo manejar completamente el suyo. Roa, al escuchar esto, se enfurece. Roy está molesta porque Bui hablara del chico, se lanza con rapidez para golpearlo y logra conectarle una fuerte patada. Sin embargo, pronto se da cuenta de lo difícil que es hacerle daño. La piel de Bui es tan dura que la patada le provoca una herida sangrante a ella misma. Buidous, sin mutarse, se burla con arrogancia y decide poner fin al enfrentamiento. Activa su habilidad especial, que le permite hacer que su cuerpo se desvanezca y adoptar cualquier forma que desee. En un instante, crea unas afiladas garras metálicas y lanza un ataque brutal en contra de Roa con toda la fuerza que posee. Atrapada en esa situación desesperada, Roa siente que no tiene ninguna forma de defenderse. Recibe el impacto con todo su cuerpo y cae exhausta, sin fuerzas para continuar. Buidous, confiado y satisfecho, planea marcharse, convencido de que ha logrado quebrar el orgullo de las bestias, pero para su sorpresa, Roa se levanta con rapidez, decidida a no rendirse. Le dice que el orgullo de su raza es precisamente lo que le da fuerzas para seguir luchando. En ese momento, Roa invoca todo el poder que aún le queda, liberando su máxima fuerza. Buidous se muestra impresionado,
pues sabe que los descendientes del Rey de las Bestias tienen la capacidad de canalizar toda su vitalidad cuando están al borde de la muerte. Para protegerse, refuerza la dureza de su piel metálica, tratando de minimizar el daño que recibirá. Con un esfuerzo sobrehumano, rompe las púas y da un golpe final que atraviesa el pecho de su enemigo. Roa cae al suelo sin fuerzas, casi perdiendo la vida, mientras Widú se levanta, asombrado por la ferocidad y el orgullo que ella demostró. Reconociendo esa fuerza, usa los últimos restos de su magia para curarla y darle la oportunidad de sobrevivir. Tras un rato, Roa despierta confundida y aún débil. Le pregunta al hombre el por qué decidió salvarla. Él responde que valora su orgullo y la manera en que piensa en los demás. Esto sorprende a Roa, quien le cuestiona el por qué está al lado de Toma, si parece ser alguien bueno y compasivo. Widú se explica que nadie en este mundo lo aceptó, pues lo ven como un monstruo. La única persona que lo aceptó tal cual como es se trató de Toma, y por eso está con él, odiando el resto del mundo. Después de esta charla, cierra los ojos y pierde la vida. Conmovida, Roa promete recordar todo lo que ese hombre hizo por ella y mantener su nombre en alto como muestra de símbolo de orgullo y sacrificio. Mientras tanto, nuestro prota continúa su enfrentamiento en contra de Kagerou. Este lanza múltiples ataques, pero ninguno logra siquiera rozarlo, pues nuestro héroe se burla y le dice que debería llamar a Toma para terminar la pelea de una vez, pues no parece estar peleando en serio. Kagerou, furioso, decide romper sus límites y desata su poder al máximo, cubriéndose con una armadura impenetrable que lo protege por completo. Sin embargo, nuestro prota no se deja intimidar y se lanza al ataque. Logra impactar con su espada en contra de su armadura, pero no consigue dañarla. Kagerou se ríe con superioridad y responde con un golpe poderoso, obligando a nuestro prota a ponerse serio. Para contrarrestar, utiliza su magia para aumentar su fuerza y lanza un poderoso hechizo de luz a distancia. El hechizo destruye la armadura de Kagerou, aunque por poco no le causa daño. Luego nuestro prota le ordena rendirse, argumentando que no tiene sentido seguir con esa pelea, pero Kagerou se niega, afirmando que fue creado y modificado para esta forma de combate y que su única opción es luchar o morir. Sin dudar, saca una daga y se lanza nuevamente al ataque. Sexu, molesto por la obstinación de Kagerou, termina eliminándolo con un solo corte. A lo lejos, Toma observa la escena y se da cuenta de que todos sus enviados han sido derrotados, culpando a nuestro prota. Sin embargo, no pierde la calma ni la confianza, pues tiene un plan preparado para acabar con todo de una vez. En otro lugar, Levi llega al castillo donde está Dezas. Ella le informa que sus tropas están resistiendo bien los ataques de Toma, que han caído muchos generales enemigos y que su ejército sigue firme. Levi se siente aliviado y animado por las noticias, pero de repente, una voz burlona se escucha en el lugar y ambas reconocen a Toma. Él se ríe y les dice que la paz nunca va a llegar, esperando que al menos le entretengan unos segundos. Al oír esto, nuestro prota corre hacia el castillo y llega al salón donde encuentra a Toma hiriendo gravemente a sus compañeras. Furioso, lo ataca sin dudar, advirtiéndole que no va a permitir que les cause más daño. Toma se burla y comienza un intenso duelo de espadas con él, intercambiando también poderosos hechizos mágicos. Nuestro héroe logra vencerlo con relativa facilidad, pero se distrae momentáneamente. Toma aprovecha para atacarlo por la espalda con un ataque de luz, y tras una explosión, nuestro prota sufre el golpe. Toma se burla diciéndole que ya está viejo y débil. Sexu le advierte que no baje la guardia y vuelve a lanzarse a la pelea. Esta vez ambos chocan con tantas fuerzas que sus espadas salen volando y comienzan a pelear solo con los puños. Toma lanza un hechizo que lo arroja en contra de las paredes, pero nuestro prota se recupera rápido. Aunque Toma está herido, sonríe con determinación, recordando que ha olvidado el dolor físico. Decidido a terminar la batalla pronto, Toma transforma su espada en un arma tipo cañón. Nuestro prota se sorprende por la forma del arma, pero logra esquivar un disparo tan potente que destruye su espada. El estruendo de los disparos de Toma resonaba con fuerza en todo el castillo, destruyendo grandes partes de la estructura y alcanzando incluso una sección de la montaña cercana. La tierra temblaba bajo el impacto y un polvo denso se levantaba por todas partes. Sexu, al observar la magnitud del daño, comprendió que no podía permitir que Toma continuase disparando sin control, ya que la destrucción sería catastrófica. Sin pensarlo dos veces, se lanzó al ataque para detenerlo antes de que fuese demasiado tarde. Mientras tanto, Toma se mostraba visiblemente frustrado. Por más que intentaba, no lograba acertar con su arma en contra de nuestro prota. Con rapidez, cambió su arma a una variante que disparaba ráfagas mucho más rápidas. El ritmo del ataque aumentó drásticamente y las balas comenzaron a llover sobre nuestro prota. Sin embargo, nuestro héroe se mantenía sereno, esquivando con destreza cada disparo. Además, gracias a un escudo mágico que había activado, lograba protegerse sin sufrir ningún tipo de daño. Decidido a tomar el control total de la batalla, nuestro prota invocó entonces su arma voraz,
una espada legendaria llena de poder. En el momento en que Toma volvió a lanzar una ráfaga de ataques, nuestro prota absorbió todo el impacto con la ayuda de su arma. Al ver esto, Toma frunció el ceño, molesto porque sabía que esa espada representaba un obstáculo formidable debido a su increíble poder mágico. Con una sonrisa desafiante, nuestro prota se burló. Aquella espada era una ayuda invaluable para él. De repente su cuerpo comenzó a iluminarse con una luz intensa y pura. Aprovechando esta energía, creó un hechizo especial. Al chocar sus espadas, generó una ráfaga de luz cegadora que se lanzó directamente hacia Toma. Este, sorprendido y sin tiempo para reaccionar, fue alcanzado por el ataque y quedó gravemente herido, tambaleándose mientras intentaba mantenerse en pie. Justo en ese instante, los demás caballeros y Yuji arribaron al castillo, reforzando la presencia de aliados. Nuestro prota sonrió al ver a sus amigos bien, lleno de energía renovada, y le dijo a Toma que debía rendirse, ya que no le quedaban compañeros ni fuerzas suficientes para continuar la lucha. Pero Toma no se dio por vencido tan fácilmente. Al ver a los amigos de nuestro prota, su mente viajó 5 años atrás. Recordó cómo, cuando Setsu lo dejó solo, él intentó acercarse a los demás, buscar compañía y amistades, pero fracasó una y otra vez. Mientras nuestro prota disfrutaba entre risas con sus aliados, Toma permanecía aislado, sin compasión ni compañía, solo en su mundo oscuro. Esa memoria avivó una ira profunda en él, y su cuerpo comenzó a sobrecargarse con una magia intensa y oscura. Sus ojos se tornaron completamente rojos, y una onda de poder emergió de él, haciendo vibrar todo el castillo. Todos los presentes quedaron atónitos ante la magnitud de ese poder mágico. Nunca antes habían sentido algo semejante. Con voz grave y amenazante, Toma les advirtió que estaba a punto de mostrarles hasta dónde podía llegar si desataba todo su poder, incluso si eso significaba quitarse la vida para lograrlo. En segundos, el ambiente cambió drásticamente, el castillo se transformó, y a su lado aparecieron 2 enormes armas gigantescas, rodeadas de runas místicas llenas de poder. Nuestro prota comprendió de inmediato que Toma había decidido romper todos sus límites. Sin perder tiempo, se lanzó a atacarlo con todas sus fuerzas. A pesar de esquivar todos los ataques, no lograba herir a Toma. Entonces este decidió cambiar de objetivo, apuntando a donde estaban sus compañeros. Rápidamente nuestro héroe invocó a Boras para observar la situación mágica, aunque no fue suficiente para detener los ataques que se desataron. Sin embargo, gracias al poder combinado de todos los jóvenes aliados, lograron levantar una barrera protectora que resistió la embestida de Toma. Molesto por no poder causar daño, Toma gruñó mientras nuestro prota, enfurecido, le anunció que ahora era su turno de atacar. En ese momento lanzó un ataque de luz fulminante. Toma se mostró sorprendido y asustado, ya que desconocía esa habilidad. Utilizó sus armas para defenderse y se inició una batalla intensa que destruyó la defensa del enemigo. Finalmente, nuestro prota logró destruir la defensa de Toma con facilidad. Mientras caía por el aire, Toma recordó todas las promesas que alguna vez hizo con nuestro prota y lo mucho que sufrió en su soledad. En ese instante, la piedra mágica comenzó a iluminarse intensamente y consiguió tomar el control por completo de Toma. Este explotó en una oleada de magia oscura, con sus ojos brillando en un rojo aterrador. Invocó un arma aún más grande que las anteriores, señal de que la batalla estaba lejos de terminar. Sin dudarlo, Toma atacó nuevamente con furia desatada, lanzando todo el odio que llevaba dentro en contra de nuestro prota. Setsu intentó crear un escudo para protegerlo, pero la ráfaga de magia era tan poderosa que su defensa no resistió y su espada principal se rompió. Nuestro héroe recibió el impacto y cayó desde lo alto hasta el puente del castillo. Toma se acercó con una sonrisa triunfante, emocionado porque tras tantos intentos y sufrimiento, finalmente había vencido a Setsu. Esto le daba la convicción de que ahora era el ser más fuerte y que tenía el derecho de decidir el destino del mundo. Con mucho esfuerzo, nuestro prota se levantó y le dijo que, aunque se había vuelto mucho más fuerte, aún no podía conseguir lo que esperaba sin derrotarlo primero. Entonces creó un hechizo de magia espacial que atrapó a Toma, quien se sorprendió y al mismo tiempo se asustó porque no entendía cómo nuestro héroe seguía utilizando magia. Setsu se rió, diciéndole que si Toma había roto su luz, él también podía hacerlo. En ese momento el cuerpo de nuestro prota se iluminó con un fuego brillante que lo rodeaba completamente. Invocando todo el poder hacia Boras, utilizó una habilidad especial de tierra y atrapó a Toma en medio de un colosal muro de roca. Atrapado y asustado, Toma comenzó a gritar llorando, suplicando que no quería morir mientras veía a nuestro prota desde la distancia. La espada mágica lo aprisionó en un espacio vacío y oscuro, dejando a Toma temblando y desesperado, atrapado sin escape, mientras sus gritos resonaban en la nada. Mientras la nieve caía lentamente, nuestro prota estaba sentado junto a Toma, quien acababa de despertar y se mostraba sorprendido de seguir con vida. Nuestro prota le explicó que nunca tuvo la intención de pelear hasta la muerte, sino que buscaba hacerle entrar en razón y liberarlo de la maldición que cargaba con el collar.
Para ello tuvo que utilizar un método arriesgado, involucrando a Voraz, sin estar seguro de si podría controlar ese poder, pero finalmente logró hacerlo. Toma, consciente del daño y sufrimiento que causó, se sintió profundamente arrepentido. Sin embargo, nuestro prota le animó a no rendirse, diciéndole que ahora tenía la oportunidad de compensar todo lo malo haciendo muchas cosas buenas. Pasaron algunos días y junto con Eructe y el rey de las bestias se reunieron para decidir el castigo de Toma. La sentencia fue que debía utilizar su poder mágico para transportar a todos los estudiantes de la clase de vuelta a su mundo original. Aunque la sanción parecía leve, Toma se sorprendió y nuestro prota le ofreció acompañarlo a su mundo para comenzar de nuevo. Sin embargo, Toma decidió quedarse con la firme intención de compensar su pasado y recorrer el mundo, ayudando a quienes pudiese, como nuestro prota lo hizo años atrás, con la esperanza de convertirse en un verdadero héroe. Nuestro prota se sintió orgulloso de la decisión de Toma y le deseó éxito en ese nuevo camino. Poco después, nuestro prota se despidió de los caballeros, decidido a vivir todas las aventuras que no pudo hace 5 años. Yuji llegó para acompañarlo, y juntos comenzaron a explorar el mundo en paz. Visitaron a viejos aliados como el rey de las bestias, quien se encontraba en buen estado, mientras que Roa fue nombrada líder del ejército. Mineko y Chironeko fueron coronadas como sus ayudantes, señal de que las diferentes regiones estaban en armonía. Y así, con el mundo finalmente en calma, nuestro prota y Yuki emprendieron un nuevo viaje para descubrir lugares desconocidos y vivir nuevas historias llenas de aventuras. Y de esta forma es como acaba este resumen. Si has llegado hasta acá, agradecería que te puedas suscribir y dejar tu like, ya que eso ayuda muchísimo. Sin más que decir, hasta la próxima.